Generar pasivos en tu negocio siempre es un error, depende. En este video me comprometo a que los conozcas, a que los identifiques, a que los contabilices sobre todo y a que los analices. Lo primero que tenemos que saber es el concepto de pasivo. Los pasivos se definen como obligaciones presentes que surgieron de un hecho pasado y que en ese hecho pasado se pactó un plazo. Al vencimiento de ese plazo se espera cancelar el pasivo desprendiéndose un recurso económico. Desglosemos el concepto de pasivo en sus dos grandes características. La primera es que es una obligación presente. Lo que quiere decir es que la empresa, a través de una transacción o a través de un proceso, se comprometió después de un término o de un plazo de pagar esa obligación. Un ejemplo de esto, el más sencillo, es cuando le entregan mercancía a crédito a la empresa. Cuando le entregan mercancía de crédito y no la paga enseguida, la empresa se obliga a cancelar este dinero en un futuro. Es decir, nace el pasivo con ese compromiso que hizo la empresa de cancelarlo. Normalmente ese plazo es de un mes o de 15 días. Otro ejemplo más sencillo, cuando nace un pasivo o una obligación presente, es cuando se le presta un banco. Cuando se le presta un banco, la empresa o la entidad, el emprendimiento o tú, se compromete a pagar ese dinero a futuro. Con ese compromiso nace el pasivo, que se va reduciendo o se va extinguiendo con cada cuota que vas pagando de ese crédito que te comprometiste a pagar o de esa obligación o de ese préstamo bancario. La segunda característica es desprenderse de un recurso económico. Cuando nace una obligación en tu emprendimiento, en tu empresa, lo que tú haces es comprometerte a pagar esa obligación a través de recursos. Normalmente esas obligaciones se pagan con activos. ¿Qué clase de activos? Con dinero, con inventario, con maquinaria si no tienes dinero. Entonces, ¿qué estás haciendo? Desprendiéndote de un activo para pagar esa obligación. Dependiendo el plazo o el compromiso que tú te hagas en pagar ese pasivo, asimismo se clasifican los pasivos. Es decir, los pasivos se clasifican en pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. Los pasivos a corto plazo son aquellos que tú te comprometes en cancelar o en pagar en un plazo menor a un año. Algunos ejemplos de pasivos a corto plazo son las obligaciones laborales, los pasivos con tus proveedores, los pasivos financieros a corto plazo, los pasivos por impuestos, pasivos a corto plazo relacionados con préstamos que te estás obligando tú a pagarlo en menor a un año. A un empleado tú te lo obligas a pagarlo en menor a un año. A un banco hay préstamos bancarios que te obligas a pagarlos menor a un año, impuestos que te obligas a pagarlos menor a un año. Entonces, si en estas te estás obligando a pagar en menor a un año, quiere decir que las obligaciones a largo plazo son aquellas donde tú te comprometes a través de documentos de pagarlas en un plazo superior a un año. Dentro de estas podemos encontrar obligaciones bancarias donde tú te comprometes a pagarlas mayor a un año, obligaciones con los accionistas de tu negocio, tu emprendimiento, de tu empresa. Hasta el momento que hemos aprendido la definición de pasivo, que son obligaciones presentes que después de un plazo tú te obligas a cancelar desprendiéndote de activo. ¿Qué activo? Dinero, inventario, maquinaria, y que los pasivos se dividen en dos grandes grupos que son pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. Ahora, ¿cómo contabilizamos estos pasivos? Los pasivos contablemente se codifican con el número 2. Es decir, cuando vayas a contabilizar un pasivo, inicialmente ese código debe tener el número 2. Y dentro de los pasivos podemos encontrar lo que son las obligaciones financieras, los proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, diferidos, otros pasivos y bonos y papeles comerciales. Las definiciones de estas cuentas las puedes encontrar en cualquier lugar. En realidad son muy fáciles. Obligaciones a proveedores, lo que le debes a los proveedores. Obligaciones financieras, lo que se le debe a los bancos. Cuentas por pagar son obligaciones diferentes a lo que se le debe a los proveedores, como cuentas por pagar un servicio. Las obligaciones con impuestos son obligaciones que se le debe al Estado, y así sucesivamente. Ahora, los pasivos son de naturaleza crédito. Lo que quiere decir es que cuando vamos a contabilizar un aumento o un pasivo, o que nace un pasivo con algún tercero o con alguna persona, con alguna entidad, lo debemos contabilizar del lado del crédito. Y cuando lo extinguimos, cuando disminuimos el pasivo, lo contabilizamos del lado del débito.
En clases anteriores que está en este video explicamos muy bien cómo contabilizar en un asiento contable y las naturalezas de cada cuenta. Ahora hagamos un ejemplo de un préstamo que realizó tu emprendimiento, tu negocio, un banco. ¿Por dónde contabilizamos inicialmente ese préstamo? Del lado del crédito, porque los pasivos nacen del crédito del asiento contable. ¿Y qué más contabilizamos? El dinero que entró al banco. Si nos damos cuenta, como los activos son de naturaleza débito, ese dinero está contabilizado del lado del débito, debido a que se aumentó el dinero que tú tenías en el banco. Identifiquemos si se cumplió la partida doble. Hay dos cuentas, hay un débito y un crédito, y la suma de los débitos es igual a la suma de los créditos. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que un cliente te anticipó un dinero, allí nace la obligación con ese cliente, y esa obligación se tiene que extinguir, como dijimos al principio, a través de un recurso económico del cual te vas a desprender. ¿Y cuál es ese recurso? En este caso es el inventario. Nace la obligación de entregarle un inventario a ese cliente debido a que él te entregó un dinero por anticipado. ¿Cómo contabilizamos esa obligación que nació con esa entrega del dinero o con ese anticipo que te dio tu cliente? Miremos el asiento. Miremos que en el asiento nace el pasivo que se llama anticipos de cliente y lo ponemos del lado del crédito debido a que los pasivos son naturaleza crédito, y el dinero que te está dando el cliente lo ponemos del lado del débito porque es un activo y los activos aumentan del lado del débito. En el momento en que paguemos esas obligaciones lo contabilizamos. El pasivo del lado del débito, el medio del pago o recurso que te estás desprendiendo, que normalmente es un activo del lado del crédito. ¿Por qué contabilizamos el activo del lado del crédito? Porque los activos disminuyen del lado del crédito. Ahora, respondiendo a la pregunta que hice inicialmente, si generar pasivos no siempre es un error, no siempre es un error. Te lo diré de esta manera. Generar pasivos muchas veces ayudan a financiar los procesos de una empresa. Por ejemplo, las empresas pueden tener financiamiento de sus procesos a través del crédito comercial con sus proveedores. ¿Qué implica para la empresa? Es que adquiere una mercancía sin necesidad de pagarla de inmediato, sino después de haberla vendido, y obtener un rendimiento para ella de esta mercancía vendida. Y luego la empresa utiliza ese dinero de la venta para pagarle su propia mercancía al proveedor. Este método de financiación implica para la empresa generar un flujo de efectivo de manera más práctica y no utilizarlo de inmediato en el pago al proveedor, ya que le permite obtener recursos financieros o dinero de manera inmediata mientras se beneficia de la venta antes de hacerle frente al pago de los proveedores. A pesar de lo dicho anteriormente, también existen algunos riesgos al uso de pasivos como método de financiación. Por ejemplo, hay empresas que te otorgan crédito, pero si te pasas de esos plazos generan unos intereses. Estos intereses lo que hacen es que se generen más gastos para tu negocio. También puede ocurrir de que no tengas el dinero en el momento del plazo para pagar el crédito de tu proveedor. Esto lo que hace es que te va generando un mal nombre en el mercado. Es decir, los proveedores ya se van dando cuenta de que no eres de fiar porque no pagas su mercancía en el plazo en que se establecieron. Otro error que veo relacionado con los pasivos o los créditos que le otorgan a las empresas de los proveedores es que muchas veces los proveedores te otorgan un crédito a 15 días, pero tú le otorgas crédito a tus clientes mayor a 15 días, como por ejemplo un mes. Lo que hace esto es que tú te quedes sin flujo efectivo, es decir, te quedes sin dinero para operar en la empresa, debido a que el dinero que tienes debes pagárselo en 15 días a los proveedores, pero lo recibirás de tus clientes dentro de 30 días. En ese momento te quedarás sin flujo de caja. Y te aseguro que algo que he visto mucho en esta profesión es que las empresas comienzan a decaer por falta de flujo de caja. Espero poder ayudar a que comprendas lo que son los pasivos, su definición, la manera de contabilizarlo. Si es así, por favor, déjame un like. Eso me ayudaría muchísimo. Deja tu comentario de lo que quieres que veas a futuro o de cualquier duda que hayas tenido. Vamos a la siguiente clase, la clase del patrimonio. Esto es Método de Emprender y mi nombre es Amaury Cabeza.